Muy buenas tardes a todos los participantes del Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Soy Rosalía López de la Universidad de Granada y presento junto a Francisco José García Lozano de la Universidad Loyola Andalucía esta comunicación que hemos titulado El cine como herramienta de análisis de la realidad social en el contexto de un colegio mayor, experiencias, competencias, emociones y aprendizaje. Pues bien, vamos a comenzar con la introducción de esta ponencia y queremos explicar brevemente qué es un colegio mayor, ya que son unos grandes desconocidos dentro del mundo universitario. Pues bien, los colegios mayores son unos centros universitarios que están normalmente integrados en las universidades y que proporcionan, además de residencia a los estudiantes, una formación cultural y científica que complementa la formación reglada que ya realizan los colegiales en sus facultades. Aquí podemos ver que entre los fines de los colegios mayores, antes que proporcionar alojamiento, se indica que deben facilitar a los colegiales una formación académica profesional complementaria a los estudios específicos. Esta formación es muy variada porque puede ir desde talleres, conferencias, charlas, actividades deportivas a otras formaciones que tienen un reconocimiento de crédito ECTS. Aquí tenemos un listado de las actividades que tienen ese reconocimiento por parte del Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Granada y en esta presentación en concreto vamos a abordar aquello que los colegiales llaman el cineclub. El nombre de esta actividad es Análisis de la realidad a través del cine y tiene un reconocimiento de 2 ECTS y en esta actividad se van a ver normalmente 10 películas durante el primer cuatrimestre en el que al inicio se va a hacer una introducción de los detalles técnicos de la película, finalmente se va a tener un cineforum y los colegiales que quieran optar a los ECTS tienen que hacer un ensayo de 1000 palabras. Se le pide una asistencia del 80% y los aprendizajes de esta actividad, como del resto de actividades, se miden en términos de competencia. Para esta actividad en concreto, aquí tenemos las competencias que marca la universidad, que son 6 instrumentales, 3 interpersonales y 7 sistémicas, dentro de las competencias transversales del proyecto Tuning. Aquí podéis ver la plantilla que se utiliza para decir qué actividades deben adquirirse. Y en concreto, la actividad que vamos a comentar ha tenido lugar en el Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros, que pertenece a la Universidad de Granada, es un centro grande con 197 colegiales que se fundó en el año 1977 y es mixto desde el año 2018 y pertenece a la Orden Franciscana. El objetivo que nos marcamos con esta comunicación era el de analizar el contenido de los ensayos de los colegiales con el fin de evaluar, pues, por un lado, los aprendizajes realizados en esta actividad, en segundo lugar, el grado de adquisición de las competencias, en tercer lugar, los elementos de discurso crítico presentes en los ensayos y, por último, el componente emocional que cada realidad social generaba en los participantes. Y nos hemos propuesto analizar los ensayos producidos durante 3 cursos académicos, desde el año 19 hasta este curso académico que hemos terminado ahora en el 2022. La metodología que hemos empleado para el análisis ha sido la teoría fundamentada de Glasser y Strauss. Y a pesar de que se llama teoría fundamentada, es una metodología de análisis en la que se siguen una serie de pasos que son sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. Es decir, a través de los datos empíricos se van haciendo una serie de pasos hasta el fin de formular hipótesis teóricas o conceptuales sobre el área que se quiere estudiar. Y se ha empleado el software de análisis cualitativo en Vivo 10 para el análisis de los ensayos. Aquí tenemos los pasos que sigue la teoría fundamentada, es decir, desde los datos empíricos vamos a obtener una serie de elementos sustantivos que luego pasarán a conceptualizarse para descubrir el proceso social básico que subyace a ello y finalmente formular una categoría teórica de análisis. Aquí vamos a comenzar ya con los resultados que hemos tenido en el análisis de los ensayos y vamos a comenzar esbozando el perfil de los participantes. Debemos decir que los colegiales que han participado son chicos y chicas de 18 a 22 años, pues que pertenecen a toda la área de conocimiento, o sea, son chicos que cursan en grado en ciencias sociales, humanidades, ingeniería, ciencias naturales, que proceden principalmente de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, aunque tenemos también colegiales de toda la geografía española y que pertenecen a una clase económica media alta. Por sexo, aquí tenemos la participación
en esta actividad y vemos que en términos de participación media ha habido un 65% de mujeres frente a un 34% de chicos. Y la asistencia media de la actividad ha sido en el curso académico 19-20 ha sido de unas 50 personas, en el 20-21 de 40 personas y en el 21-22 de unas 45 personas. Finalmente, los colegiales que han elaborado el ensayo para solicitar los créditos de CTS han sido 17 en el primer año, 29 en el segundo y 23 en este curso académico. Las películas que se han visualizado en las 10 sesiones de los 3 cursos académicos que comentamos son las siguientes. Aquí hemos señalado las películas que más comentarios han recibido, siendo en este año la primera Parásito y la segunda Zootrópolis. En el curso 2021 ha sido Intocable la película más comentada, seguida de Wall-E, y en este curso académico ha sido Green Book, seguida de Rocketman. Vamos a hacer unas observaciones generales antes de pasar al análisis para que se entienda un poquito qué ha ido surgiendo de ese análisis desde la teoría fundamentada, que es un análisis inductivo. Y bueno, hemos visto en los ensayos que ha habido una cierta confusión conceptual entre términos como feminismo, sexismo, violencia de género, ya que muchas veces se han intercambiado, o sea, los colegiales no sabían cómo nombrar el tema de la violencia de género, o muchas veces han utilizado la palabra feminismo para nombrar casos de sexismo. Por otra parte, hemos observado que gran parte de los ensayos se han empleado para reproducir el argumento de la película, que era algo pues, que se le indicó que no tenían que hacer, sino simplemente aquella realidad social que se estuviera analizando, profundizar en ella desde distintos puntos de vista, pero no, ya han utilizado un poquito más pues, para volver a contar el argumento de la película. Hemos observado pues, que han faltado elementos críticos a las películas y que también había una falta de conciencia de que el cine en realidad es una representación de la realidad. Nos decía una chica: considero que todo el mundo debería verla, ya que trata temas importantes y con ella se aprenden valores y te representa la realidad tal y como es. También hemos visto pues, que estos ensayos han permitido expresar sus propias vivencias y experiencias. Y comentaba otra chica: al final es más duro vivir si no eres heterosexual. Otras observaciones que hemos visto en los ensayos es que hay una facilidad de comprensión de los binarismos, lo identifican muy fácilmente. Esto es un universal cultural, el término del uso de los binarios, y por ejemplo en la película Intocable pues identificaban al personaje que era negro, pobre, con salud y alegre, frente al personaje que era blanco, rico, sin salud y depresivo. En la película Green Book igual, pues estaba el personaje negro, rico, serio y refinado frente al personaje blanco, pobre, comunicativo y conflictivo. O incluso en la película Zootrópolis pues había un animalito que era optimista, amable, que era la presa, frente al personaje que era más realista, que era más frío y que tenía el rol de depredador. Otras observaciones que hemos visto es que los colegiales han tenido, ante una misma temática como podía ser el análisis del daño medioambiental o todo el tema medioambiental, pues han tenido una preferencia, por ejemplo, por la película Wall-E de Disney, que por un documental como El colapso. El fin era analizar la temática medioambiental, pero, por ejemplo, respecto a la película El colapso, nos decía una chica: he de decir que esta no me gustó nada, de hecho me generaba muchísima ansiedad e incomodidad verla, la forma en la que estaba grabada y la trama me parecía muy angustiosa. Y como he comentado previamente, pues por ejemplo Wall-E ha sido una película dentro de las más comentadas de los ensayos, así que esta realidad edulcorada ha sido mucho más sencilla para ellos para analizar el tema que se proponía. Y luego también hemos visto que ha sido muy positivo que ellos han tenido la libertad para expresarse, pues sin los objetivos concretos de una asignatura académica. Decía que el ensayo era libre, la temática era libre y ellos, a raíz de las películas, pues han hecho los ensayos según aquellas cuestiones que eran verdaderamente importantes para ellos. Y aquí ya pasamos a analizar las competencias. He de decir que todo ha sido un análisis cualitativo de discurso
Y bueno, podemos ver que aquí en las competencias instrumentales, aquella que está relacionada con la capacidad de análisis y síntesis, pues el grado de adquisición ha sido muy positivo, es decir, los ensayos han estado pues bien organizados, se ha analizado bien la temática que querían expresar y la capacidad de síntesis también ha sido buena porque en 1000 palabras tenían que reflejarlo todo, una introducción, una trama y una conclusión. Luego, la capacidad de organizar y planificar, pues algo que no se ha podido observar en los ensayos. Luego, con respecto a la comunicación oral y escrita en la propia lengua, pues hemos observado de todo, desde dos ensayos que estaban francamente no bien redactados, luego otro grupo de ensayos no muy numeroso que ha sido algo que era ensayo ya un poco más comprensible, con una cierta elaboración. Y por último, podemos decir que la gran mayoría de ensayos estaban muy bien escritos, muy bien redactados y con un nivel de expresión muy alto, con independencia del área de conocimiento a la que pertenecen los grados que los colegiales estudian. Luego, la habilidad de gestión de la información, pues es algo que tampoco hemos podido identificar bien en los ensayos, pues sabemos, porque todos los ensayos han pasado por la plataforma Turnitin, que han utilizado como de media unas 4 o 5 páginas web para elaborar su ensayo. Y luego la competencia de resolución de problemas, pues tampoco la hemos podido observar, ni la de toma de decisiones. Luego, por otro lado, las competencias interpersonales, pues hemos visto que sí que la capacidad crítica y autocrítica no ha estado muy presente, como ya hemos dicho, y que la apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad es algo que se ha logrado porque el tipo de temáticas trabajadas en la película, ya sea el racismo, la homofobia, el sexismo, la enfermedad mental, pues sí que se ha apreciado bien y los colegiales se han metido muy dentro de estas temáticas que les pedíamos analizar. Y luego, con respecto al compromiso ético, pues también veremos que es una competencia que se ha adquirido, pensamos que con un logro muy alto, ya que la reflexión sí que daba lugar luego a ese sentido de responsabilidad y corresponsabilidad que deben de tener. Con respecto a las competencias sistémicas, pues hemos visto que las habilidades de investigación, pues bueno, en tanto que han tenido que profundizar en ciertas temáticas sociales sí que se han trabajado. Luego la capacidad de aprender, esta actividad era totalmente voluntaria, así que el grado de adquisición pensamos que ha sido bueno en el sentido de que ellos mismos han elegido la temática y han querido aprender sobre ella. Y luego la capacidad pues, para adaptarse a nuevas situaciones no la hemos podido observar. La de generar nuevas ideas, la creatividad, pues sí, porque los ensayos han puesto de manifiesto pues muchos ángulos, muchos puntos de vista que se trataron en el Cineforum y otros innovadores que ellos han puesto en los ensayos. Luego, sobre el conocimiento de cultura y costumbres de otros países, el grado de adquisición pensamos que es muy bueno por las temáticas que se han tratado y la habilidad de trabajar de forma autónoma, pues también, puesto que han sido ensayos individuales, a pesar de que el Cineforum era colectivo. Y luego la iniciativa y el espíritu de emprendedor, bueno, pues dependiendo de los ensayos, pues había como más como propuestas dentro del. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte del análisis en la que hemos tratado de analizar desde la teoría fundamentada los aprendizajes, los valores y principios que había en los ensayos y el componente emocional. Y respecto a las emociones, hemos visto pues, que el cine tiene la capacidad de generar emociones que a su vez generan aprendizaje significativo. Nos decía un colegial, cada vez nos cuesta más mostrar nuestros sentimientos. Debemos ser siempre infalible y competitivo. El amor se banaliza y la tristeza es sinónimo de debilidad. En una sociedad cada vez más individualista y superficial, influenciada también por un cine comercial y vacío y para nada representativo de los verdaderos sentimientos de los espectadores, esta película se presenta como un oasis en el que el arte se presta, una vez más, a representar lo que los humanos no podemos expresar solo con palabras. A lo largo de los distintos ensayos hemos visto todo un rasgo de emociones que las películas han producido en los colegiales y pensamos que el hecho de que lo hayan expresado ha sido en cierta medida positivo porque hemos visto que en la parte más académica de su asignatura, de sus grados, esto es algo que se les limita y aquí ellos han podido pues, comentar de primera mano cómo se han sentido durante las películas. Pasando a ver ahora los elementos conceptuales de los ensayos, a través de la categorización con en vivo, hemos visto que hay 42 temáticas o elementos conceptuales que ellos han tratado, que están aquí descritos en esta diapositiva.
y que el proceso social básico que subyacía a estos aprendizajes pues son los siguientes. En primer lugar, hemos visto que había una mirada reflexiva sobre las distintas realidades que estaban analizando y que además había un paso más en ese sentido de responsabilidad o corresponsabilidad de los colegiales ante esa realidad. Un ejemplo muy claro era cómo ellos se sentían llamados a cuidar el medio ambiente y no solo cuidar el medio ambiente, sino también cuidarse a sí mismos. Luego, por otro lado, hemos visto que en los ensayos pues, había una comparación de la realidad que estaban viendo con la realidad que viven. Y ahí surgía una reflexión sobre los privilegios que ellos tienen y sobre lo que es verdaderamente importante. Luego, por otro lado, identificaban muchos modelos inspiradores con el peligro de que en algunos momentos esos modelos pues, pueden ser inalcanzables. Es decir, había personajes que lo intentaban y lo volvían a intentar y al final tenían éxito y eso en la vida real pues a veces no ocurre. Y luego lo que también hemos visto mucho que han conseguido identificar muy bien prejuicios y estereotipos que estaban muy bien mostrados en las películas y han conseguido deconstruirlo. Con respecto al tema de los principios y valores que hemos identificado en los ensayos, hemos visto que han dejado muy claro que para ellos no todo vale en la vida real y que el fin no justifica los medios. Esto lo dejaban ver muy bien en el tema de una película que había una chica que quería ejercer una venganza con un nivel de violencia muy grande y decían a lo mejor la venganza era necesaria, entre comillas, ¿no? Pero cómo lo ha hecho, pues no deberían haberlo hecho así. Y también, por ejemplo, han visto principios y valores en las películas que ellos para sí mismos, para su día a día, no identifican como válidos, como nos comentaba una chica. Hoy en día el racismo sigue siendo una de las discriminaciones más frecuentes y se trata de un problema social difícil de solucionar, puesto que, al igual que la homofobia, está relacionado con la moral y los principios personales. Dichas polémicas, arraigadas a la cultura y a valores tradicionales comúnmente retrógrados, son las más complicadas de tratar, ya que se asimilan conductas y creencias racistas u homófobas de manera inconsciente. Así, se crean ciertos prejuicios y actitudes desencadenando conductas que se ponen en marcha de forma automática. En términos de principios y valores, también hemos visto que a estas edades la amistad es un valor fundamental y así lo han dejado ver en los ensayos y también que había una oposición frontal hacia la violencia ejercida hacia las mujeres en sus distintas versiones o modalidades, aunque un colegial nos comentaba lo siguiente. Dice, a partir de este punto del ensayo se tratarán las películas que critican a un modelo de sociedad y que pretenden influir en la subversión cultural que socava la ética y moral occidental desde un punto de vista izquierdista como lo son la ideología de género. Y luego, por el otro lado, hemos visto pues, que ha habido mucha empatía y mucho respeto frente a las realidades que se han mostrado en las películas. Como reflexiones finales a esta comunicación, pues que queríamos señalar que esta actividad es innovadoramente necesaria, es decir, que se necesitan más actividades en las que ellos sean los protagonistas y en las que ellos decidan qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo, aunque, bueno, hemos visto también que esto se trata de una experiencia híbrida entre lo formal y no formal, ya que a pesar de que ocurre en un contexto no formal como puede ser un colegio mayor, al final esta actividad tiene una serie de condiciones para conseguir los ECTS que van a incorporar a su expediente académico. Hemos visto también que quizás se deberían revisar las competencias que se proponen para esta actividad, ya que muchas pues, no se van a lograr o no se van a adquirir en la medida que sería conveniente y que es de gran importancia el dinamizador en esta actividad. Es muy importante el delegado o delegada de cine, cómo trabaja las películas con el resto de sus compañeros, cómo se generan los mecanismos para decidir qué se ve y qué no se ve. Y también hemos visto que el dinamizador es importante porque genera procesos de coaprendizaje. En la medida que lleva al final la discusión en el Cineforum, pues se van haciendo las intervenciones y unos colegiales pues, pueden aprender de otros. Un aspecto positivo que han destacado mucho en esta actividad es que a pesar de que están en silencio viendo una película, pues le permite conocerse mucho cómo piensan, cómo ven una realidad u otra. Le ha ayudado mucho a escuchar puntos de vista diferentes y a respetarse y aprender unos de otros. Y como conclusión, pues deberíamos decir que el cine es una actividad excelente ya que les permite reflexionar, les permite emocionarse, les permite conocer otras realidades y pues en el fondo realizar aprendizaje significativo.
Y queríamos terminar esta comunicación con dos fragmentos de dos ensayos de dos colegiales que nos dicen lo siguiente. El cineclub no es solo una actividad destinada a ver películas, sino una actividad destinada a aprender de las mismas, a aprender a vivir en comunidad, aprender qué será de nuestro mundo si no cambiamos determinados hábitos a tiempo, aprender a respetar. En sí es una actividad llena de valores, capaz sin duda alguna de hacer de toda persona una mejor, una actividad capaz de cambiar su alrededor y así hacer de este mundo uno mejor poco a poco. Y nos decía también otro colegial, destacar los numerosos y diversos beneficios que me ha aportado esta actividad, además de sensación de acogida que da compartir este momento con otras personas y comentar los distintos temas con gente con diferentes puntos de vista. Te puede hacer crecer como persona y plantearte distintas situaciones cotidianas de una forma nueva y aportando una visión totalmente desconocida e incluso ignorada anteriormente. Bueno, pues les damos las gracias por su atención y esperamos que a lo largo del Congreso podamos discutir y abordar todas estas ideas. Y muchas gracias. Hasta luego.